que son los reflejos, y principalmente el arco reflejo y uno de estos reflejos que es el reflejo miotático o reflejo monosináptico. ¿Por qué nosotros le llamamos reflejo monosináptico? Porque va a haber solo una sinapsis entre la neurona sensitiva y la neurona motora. Por eso es que tenemos una velocidad impresionante en este tipo de reflejo que nos va a permitir reaccionar rápidamente, principalmente contra una noxa, es decir, un estímulo doloroso o dañino para nosotros. Entonces, aquí vamos a considerar cuáles son los elementos de este arco reflejo. Entonces tenemos ahí un uso muscular que está en la parte central, ¿verdad? También tenemos otro receptor que está a nivel del órgano tendinoso de Golgi. Tenemos una vía aferente que va a dirigirse de la periferia hacia el centro, otra vía eferente que va a ir desde el centro, que en este caso es la médula espinal, hasta la periferia, que en esta situación es el músculo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos del arco reflejo? Supongamos que hemos percutido, como en el tendón rotuliano, hemos percutido el tendón del cuádriceps, ¿no? Entonces, esa percusión que nosotros hemos hecho en ese tendón ha generado un alargamiento, una elongación del vientre del músculo. Esa información va a ser dirigida a través de la vía aferente, entonces quiere decir de los nervios sensitivos. He llevado esa información por la vía aferente, por los nervios sensitivos, hasta posterior de la médula. Ahí se produce una sinapsis entre la neurona sensitiva del asta posterior con la motoneurona del asta anterior, por eso es un reflejo monosináptico, y emerge una respuesta eferente, es decir, motora, por los nervios motores de los nervios raquídeos, hacia el músculo, en este caso el cuádriceps, para que se produzca una disminución de la elongación. ¿Cómo se produce esa disminución de la elongación? Básicamente produciendo una contracción. Por lo tanto, el miembro inferior derecho o izquierdo que ha sido estimulado va a extenderse y hemos obtenido el reflejo, ¿no? Entonces, eso va a conformar lo que se conoce como arco reflejo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, del reflejo patelar o rotuliano, en el cual hemos percutido el tendón del cuádriceps, perdón, el tendón del cuádriceps, y hemos obtenido el estiramiento y la extensión del miembro inferior izquierdo o derecho que haya sido. Entonces, simplemente eso es el arco reflejo. Veíamos también que había una distribución por segmentos y que cada segmento tiene que responder a una lesión o a una inflamación o a alguna noxa que exista en determinado segmento medular, ¿no? Entonces, vamos a tener una identificación del sitio de la lesión o del sitio que está regulando el arco reflejo o el reflejo en particular. Si es el bicipital será C4, C5, C6. Veíamos que del tricipital es el C6 y el C7. Entonces, todos estos niveles nos están señalando el sitio que regula, el sitio que comanda ese reflejo. Muy bien. Vamos a pasar ahora a lo que es el órgano tendinoso de Golgi. Bueno, vamos a ver que el órgano tendinoso de Golgi es un receptor de tipo sensitivo que es encapsulado
y que va a identificar lo que es la tensión muscular. ¿Y qué entendemos como tensión? Cuando se contrae el músculo, se produce una fuerza de jalonamiento, de como que si tirara el vientre muscular contraído de su inserción ósea, ¿no? O sea, de su tendón. Las fibras musculares tiran su tendón y ese tendón se tensa. ¿Por qué? Porque tiene que mantener a ese músculo fijo en el hueso, pero también tiene que resistir a esa fuerza de contracción por todo el vientre muscular contraído. Entonces, cada órgano tendinoso de Golgi se va a unir a 10 a 15 fibras musculares que lo estimulan cuando se tensa. Debido entonces a la contracción básicamente del músculo, o también cuando se estira, pero básicamente a la contracción. Va a tener igual el órgano tendinoso de Golgi respuestas de tipo dinámicas y estáticas, con las mismas características que hemos visto. Por ejemplo, las respuestas dinámicas son aquellas en las que se inicia rápido la respuesta, pero tampoco persiste en el tiempo. En cambio, la respuesta estática es aquella en la cual su inicio es lento, pero que se mantiene en el tiempo. ¿Cuál va a mantener más fuerza? La respuesta estática. ¿Por qué? Porque es la que se va a mantener durante más tiempo. Entonces, estas respuestas dinámicas y estáticas tienen una potente reacción cuando la tensión muscular va a aumentar, ya sea bruscamente, en el caso de la respuesta dinámica, que se reduce hasta un nivel constante de disparo proporcional a lo que se necesita, o sea, el valor de la tensión a lo que se necesita, que es la respuesta de tipo estática. Ya. Muy bien. Entonces, seguiremos ahora. ¿Qué pasó aquí? Denme un segundito, por favor. Algo se desarmó. Entonces, vamos a ver ahora cómo está conformado este órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi va a ser, bueno, hemos dicho que está conformado por 10 a 15 fibras musculares que se unen a las fibras tendinosas. Ahí no aparece qué está pasando aquí. Ya, ahora sí, deben estarlo viendo. ¿Me confirman? Ahora sí ya debe estar viéndose otra vez, ¿verdad? Eso, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces teníamos a un órgano tendinoso que es nada más que una continuación de las fibras musculares con las fibras tendinosas. Estos órganos tendinosos de Golgi van a transmitir igual por fibras nerviosas grandes y rápidas, tipo 1B de 16 micrómetros, hacia el asta posterior de la médula. Va a subir la información al cerebelo por las fibras espinocerebelosas y a la corteza cerebral. Y aquí tenemos que ver un tema bastante importante. El arco reflejo ¿informa o no informa a las estructuras superiores? ¿No? Entonces vamos a ver que sí, el arco reflejo va a tener esa primera reacción, por ejemplo, en el reflejo bicipital, si alguien está pinchándonos con una aguja, entonces vamos a poder retirar rápidamente el brazo de esa aguja, ¿no? Regulado, comandado por el nivel correspondiente de la médula espinal. Pero la información va a llegar también hacia los centros superiores.
Entonces, si hablamos en términos de velocidad, vamos a ver que se retira el brazo e inmediatamente nosotros tomamos conciencia de que alguien nos está pinchando con una aguja, ¿no? ¿Por qué? Porque esa información no solo se va a quedar a nivel de la médula espinal, sino que también va a ser transmitida hacia los centros superiores, porque al final el que va a defendernos, por decir así, de ese estímulo de la aguja, va a ser nuestra propia voluntad y decirle, bueno, ¿qué me estás pinchando? ¿O por qué estás haciendo esto? O decir, me estás haciendo daño, alguna cosa de esas. Entonces, nada queda sin conocimiento del máximo nivel de control de nuestro organismo, que es la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, sí tenemos un nivel medular que está siempre respondiendo a los estímulos, cuando hay que retirar el brazo, el pie, o sea, el segmento que está siendo expuesto a un estímulo doloroso dañino, pero la corteza cerebral sí se va a enterar y la voluntad también va a ser informada. Ya, a ver. Muy bien, vamos ahora aquí. Muy bien, hasta ahí hemos visto lo que es el reflejo miotático. No sé si ustedes pueden escribir en el chat o si quieren que repita alguna cosa por ahí, me pueden decir. A ver, ¿alguien? Ya, bueno. Vamos a pasar entonces a lo que es el reflejo flexor y los reflejos extensores cruzados, ¿no? Vamos a ver esos otros tipos de reflejos que son también el reflejo de retirada, ¿no? Cuando sentimos, por ejemplo, un dolor intenso, ¿no?, que es un reflejo nociceptivo o reflejo del dolor, la activación táctil puede despertar un reflejo flexor más débil y menos prolongado, ¿no? Pero si cualquier parte del cuerpo, aparte de las extremidades, recibe un estímulo doloroso, esa porción se va a alejar del estímulo, que esto es el reflejo de retirada. Entonces, si por ejemplo alguien nos pincha en el tórax, ¿no?, nosotros vamos a sentir dolor, pero no va a ser un dolor, o sea, tan importante, y bueno, reflexionarás el tórax hacia el lado contrario, alejándote del estímulo doloroso, pero no va a ser tan importante como cuando alguien viene y te pincha, como teníamos en el ejemplo anterior, te pincha con una aguja y te está lastimando. Entonces, en ese momento esa extremidad que está siendo estimulada se va a alejar rápidamente de ese estímulo de dolor, lo que vamos a conocer como reflejo de retirada. Esta información, entonces, va a llegar primero a las interneuronas y después secundariamente a las motoneuronas. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Cuál es la diferencia con el reflejo miotático? El reflejo miotático hemos dicho que es el que participa una sola sinapsis, y ahí no hemos visto que participe en las interneuronas. En cambio, en el reflejo flexor y reflejos de retirada, vamos a ver la participación de las interneuronas, ¿no? De las interneuronas. Estas van a llegar a las interneuronas y después recién van a llegar a las motoneuronas. Entonces, hay un pinchazo muy fuerte, entonces ese va a dirigirse igual por las vías, por los nervios sensitivos hacia el asta posterior de la médula espinal, va a hacer sinapsis con las interneuronas, y de las interneuronas van a pasar hacia las motoneuronas. Entonces ya no estamos hablando de un reflejo de tipo monosináptico, sino que aquí ya vamos a tener una participación importante de varias sinapsis.
Entonces aquí tenemos que en el reflejo flexor y reflejos de retirada va a haber una vía de 3 o 4 neuronas, ¿no? Que son las menos. Sin embargo, la mayoría van a atravesar muchas células y circuitos básicos. Entonces, muy diferente del reflejo miotático, que podemos llamarle también reflejo monosináptico, como el más elemental de los reflejos. Entonces, aquí vamos a tener en el reflejo flexor y reflejos de retirada que va a haber circuitos divergentes para diseminar el reflejo a un mayor número de músculos. Entonces, aquí vamos a conformar un patrón de retirada, ¿no? Hay entonces una gran cantidad de circuitos divergentes para diseminar el reflejo a un mayor número de músculos, generando un patrón de retirada. Y también va a haber circuitos destinados a inhibir a los músculos antagonistas, ¿no? Entonces, ese efecto de prendido y apagado que hemos visto cuando hablábamos del cerebelo, también vamos a tener en este tipo de reflejos. Ya, présteme atención un ratito a este ejemplo, ¿sí? Fíjense que tenemos aquí un estímulo que alguien ha tocado con su dedito, una vela, ¿no? Una vela. Entonces, ese estímulo dañino, esa noxa, va a ser detectado por los receptores nociceptivos en este caso. La información va a ser transmitida por los nervios sensitivos hacia el asta posterior de la médula, ¿no? Y en la médula, en el asta posterior, donde hay las neuronas sensitivas, va a tomar conexión con interneuronas, ¿no? Fíjense que tenemos en verde la vía, a ver, vamos a ver, sí. En verde y azul, las vías sensitiva y motora, y hay un trazo rojo en medio de la médula espinal. No sé si se ve por aquí. Entonces, esta línea roja nos está señalando la participación de una, dos, tres o varias interneuronas, ¿no? De tal manera que va a volver la información para que se contraiga el músculo, ya no solamente un músculo como en el reflejo miotático, sino también varios músculos para que se flexione el antebrazo y ese dedito que ha sido estimulado se retire de la vela donde está siendo quemado, ¿no? Entonces, principal diferencia entre el reflejo miotático y el reflejo flexor y reflejos de retirada. En el miotático tenemos una sinapsis. En cambio, en el reflejo flexor y reflejos de retirada, ya vamos a tener varios circuitos que participan generándose un patrón de retirada y va a haber la participación de interneuronas, ¿no? Varias sinapsis ya, podríamos llamarlo polisináptico. Ya, cambiaremos al otro. Muy bien. Siguiendo esta línea, vamos a hablar un poco del reflejo extensor cruzado para entender un poquito más, ¿ya? Tenemos un retardo de 0,2 a 0,5 segundos después de que un reflejo flexor en una extremidad se haya producido, la extremidad contraria comienza a extenderse. La extensión del miembro opuesto va a alejar el cuerpo del estímulo doloroso. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, para ponerlo un poco divertido, digamos. Alguien te ha pinchado en el brazo derecho, lo primero que has hecho es alejar el brazo derecho del estímulo, ¿sí? Y 0,2 a 0,5 segundos después de ese reflejo flexor de retirada, pues el miembro superior izquierdo va a comenzar a extenderse.
¿no? Va a comenzar a extenderse para o sacar un puño de defensa, o por lo menos la mano tratando de alejar al agresor que te está lastimando. Igual, si el estímulo fuera que jugando te ponen la rodilla en el miembro inferior derecho que está estirado para hacerte flexionar la rodilla, algunas veces las personas cuando están demasiado distraídas, pero casi nunca, pueden caerse, digamos, ¿no? Sin embargo, lo que va a ocurrir es que alguien nos obliga a flexionar el miembro inferior derecho e inmediatamente el miembro inferior izquierdo se extiende. ¿Para qué? Para que todo el peso vaya hacia el miembro inferior izquierdo y no perdamos el equilibrio, ¿no? Para que no caigamos. Entonces, este reflejo extensor cruzado es el que flexiona el lado estimulado y extiende el lado contrario. Entonces, vamos a ver en este caso que las señales procedentes de los nervios sensitivos, en nuestro ejemplo del miembro superior derecho, van a cruzar hacia el lado opuesto de la médula para activar a los músculos extensores. ¿Con esto qué se logra? Conectar la neurona sensitiva aferente y las motoneuronas del lado contrario de la médula que están encargadas de la extensión, ¿no? Entonces, tenemos un reflejo flexor, un reflejo de retirada, pero esa información también va a pasar al lado contralateral de la médula para que se produzca un reflejo extensor, lo que se llama reflejo extensor cruzado. Por lo que veremos que la excitación de un grupo de músculos normalmente está asociada a la inhibición de otro grupo. En el lado derecho, con nuestro ejemplo, estamos activando a los músculos del miembro, a los músculos flexores del miembro superior derecho, pero estamos inactivando a los músculos extensores, como veíamos en clase. Y en el lado contralateral, estamos inhibiendo a los flexores y estamos excitando a los extensores. Eso se va a llamar inhibición recíproca y el circuito neuronal que va a dar lugar a esta reacción se llama inervación recíproca. Ahora, esto se da, por ejemplo, cuando tenemos un reflejo. A ver, les explicaré mejor con este ejemplo. Aquí para que vamos a pasar varios minutitos para que esté claro esta parte. Ya, entonces fíjense, tenemos una persona que está caminando y por ahí hay un chinche botado. Gente de la Facultad de Medicina que no recoge y que más bien echa y pone cosas en el piso, ¿no? Bueno, entonces tenemos que este muchacho está caminando y se ha pinchado con una tachuela en el miembro inferior derecho. Esa información va a ser detectada por los receptores nociceptivos, transmitido por las fibras sensitivas hacia el asta posterior de la médula, ¿no? Donde hay neuronas sensitivas. Luego va a tomar en contacto con múltiples interneuronas. Fíjense, vamos a ver solo el lado derecho ahora. Entonces, va a salir de esta unión entre las interneuronas y las motoneuronas del asta anterior, dos señales, para ponerlo en fácil, dos señales. Una señal excitatoria a los músculos flexores del miembro inferior derecho y una señal de apagado de los músculos extensores del miembro inferior derecho. Vuelvo a repetir.
Esta persona está caminando, se encuentra con una tachuela en el piso y recibe un estímulo doloroso. Es detectado por los receptores nociceptivos, la información se transmite por los nervios sensitivos hacia las neuronas sensitivas del asta posterior de la médula, toma contacto con interneuronas y estas interneuronas lo van a conectar con motoneuronas del asta anterior de la médula y van a salir dos señales. Una señal excitatoria para los músculos flexores del miembro inferior derecho y una señal inhibitoria para los músculos extensores del miembro inferior derecho. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que si nosotros tensamos tanto flexores como extensores, les puse el ejemplo del yoga en la clase presencial, en el que se fija la articulación, ¿no? Y por eso se podía hacer esos movimientos, esas posiciones que se tienen en el yoga o en el pilates. ¿Por qué? Porque estamos tensando tanto los músculos flexores como extensores y se está fijando la articulación. ¿Eso sería útil en este momento? No, porque hasta ese momento nos vamos o este muchacho ya se va a hacer una herida bien profunda en la planta del pie, ¿no? Entonces, tiene que haber una señal de prendido para los flexores, para generar el reflejo de retirada, una señal de apagado de los extensores para que esa flexión del miembro inferior derecho pueda ser posible. ¿Listo? Hasta ahí es lo mismo que estamos viendo de lo que hemos visto anteriormente. Muy bien. Después, ¿esta información se queda en ese lado? No, no se queda en ese lado. Va a ser transmitida, como en el gráfico, hacia el lado contralateral. En este caso, el miembro inferior izquierdo. Y aquí las señales van a ser diferentes, ¿no? Si se activara de los dos lados, derecho e izquierdo, los músculos flexores, entonces la persona sí se cae, pues, porque no puede, el peso corporal no hay dónde apoyarlo y por lo tanto va a perder el equilibrio y se va a caer. Pero lo que normalmente pasa es que se va a producir en el lado contralateral una señal de prendido de los músculos extensores y una señal de apagado de los músculos flexores, ¿no? Lo contrario que al lado contralateral. Entonces, el peso del cuerpo, ¿a dónde va? Hacia el miembro inferior izquierdo, ¿no? Y esto se conoce como el reflejo extensor cruzado. Lo vamos a ver aquí tal vez un poco más fácilmente. Ya. Entonces, fíjense cómo para la flexión, el miembro superior derecho, tenemos una señal de prendido de los músculos flexores y una señal de apagado de los músculos extensores. Al lado contrario, o al lado de ese grafiquito, tenemos una señal de, a ver, ¿cómo estamos aquí? Una señal de, ahí está mala gráfica, ¿qué pasó aquí? A ver, déjenme un minutito ver esto, ¿qué ocurrió? Ya, entonces, al lado contrario, lo que vamos a ver es que cuando extendemos va a haber una señal de prendido, va a haber una señal de prendido en los músculos extensores y una señal de apagado en los músculos flexores. Ya está mal los simbolitos aquí, por favor. De nuevo. Entonces, en la parte de la flexión veremos. En la parte de la flexión vamos a ver que en el bíceps hay una señal de prendido con su signo más. Y los extensores con su señal menos, que es negativo. Si extendemos, obviamente que va a haber una señal de apagado en el bíceps, en los músculos flexores, y una señal de prendido de los extensores. Entonces, aquí vamos a observar que los impulsos aferentes musculares van a inhibir las neuronas motoras alfa que inervan los músculos antagonistas.
¿no? Este efecto se denomina inhibición recíproca, pero hablaremos un poquito con más calma de esto. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de motoneuronas? ¿Ve? Las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. Las motoneuronas alfa son aquellas que inervan a las fibras extrafusales, que son las fibras musculares comunes y corrientes. Y las motoneuronas gamma, que inervaban a las fibras intrafusales, que son fibras musculares especializadas, que son parte del uso muscular o uso neuromuscular, que es un receptor de tensión o elongación. Estos dos sistemas van a ir actuando al mismo tiempo, ¿no? Porque si estimulamos a los extrafusales, que son las fibras alfa, el intrafusal va a reducir su excitación. Por ese juego, por ese control de excitación e inhibición que tiene que haber para que nosotros hagamos o realicemos cualquier movimiento. Entonces, dos conceptos que tienen que quedarse claros. Uno, en que hay una inhibición recíproca, contraria siempre entre antagonistas y agonistas, por ejemplo, para ponerlo en sencillo, entre flexores y extensores, y también que estos están inervados por un tipo de inervación que se llama inervación recíproca. Bueno, a ver, ¿me dicen si han entendido esto o repito? ¿Está bien? Ya, muchas gracias. Entonces estamos tranquilos. Ya. Si eso está claro, entonces podemos pasar a... yo creo que les voy a volver a repetir una vez más esto de la inervación recíproca por si para alguien no ha quedado completamente claro, que es bien importante. Ya, este es el reflejo de extensor cruzado, ¿listo? Entonces tenemos a un muchacho que está caminando por ahí, recibe un estímulo nociceptivo en la planta del pie, del miembro inferior derecho. Este es detectado por los receptores del dolor, las terminaciones nerviosas libres o nociceptivas. Esa información, en este caso, por ese tipo de receptor, porque es dañino, ¿verdad? Entonces, esa información va a ser transmitida por los nervios sensitivos hacia la asta posterior de la médula espinal del nivel que corresponda. En el asta posterior va a hacer sinapsis con las neuronas sensitivas, o sea, va a llegar esa información a las neuronas sensitivas, va a hacer sinapsis con interneuronas, y con esas interneuronas van a hacer sinapsis con motoneuronas del asta anterior de la médula. Esas motoneuronas del asta anterior de la médula van a enviar señales de encendido a los músculos flexores y señales de apagado a los músculos extensores para que ese miembro inferior derecho pueda flexionarse. A la vez, esa información que llegó a las astas posteriores de la médula va a pasar al lado contralateral y va a mandar señales de prendido a los extensores y señales de apagado a los flexores. Ya, listo. Lo que vamos a conocer como a ese juego de prendido y apagado de flexores y extensores, de agonistas y antagonistas, nosotros le vamos a llamar, hablando de su, a ver, esperen, voy a pasar aquí, a este otro músculo. A ese juego de prendido y apagado entre flexores y extensores, para ponerlo más fácil, le vamos a llamar inhibición recíproca. Y el tipo de inervación que está a cargo de eso va a recibir el nombre de inervación recíproca. Muy bien. Con eso, digamos, hemos repasado los reflejos más importantes que tiene la médula espinal.
y vamos a repasar un poquito esto. ¿Se acuerdan de los patrones motores? ¿Y qué pasa si hay lesiones? ¿Cómo podemos nosotros, desde el punto de vista anátomo, funcional y semiológico, detectar dónde estaría la lesión cuando hay un problema o un compromiso de tipo nervioso? Recordaremos aquí que la vía motora córtico-espinal tiene su primera neurona en la corteza cerebral y su segunda neurona en las astas anteriores de la médula, es decir, en la motoneurona inferior o anterior. Cuando hay una lesión de motoneurona superior, hablábamos que el patrón es de tipo vertical, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo. ¿Por qué? Porque las fibras córtico-espinales son descendentes y es contralateral, ¿no? Porque hay la famosa decusación de las pirámides. Por lo tanto, en este tipo de lesiones de motoneurona superior, va a haber una parálisis de tipo vertical. Va a haber una hipertonía. Va a haber una hiperreflexia. Y un signo patológico que es el signo de Babinski positivo. Ahora analicemos. La parálisis vertical es contralateral, ¿verdad? Por la decusación de las pirámides. La hipertonía, porque ya los centros superiores no están regulando el tono muscular y el tono está comandado, si el general no está, si el capitán no está, si el mayor no está, entonces el sargento va a tomar las órdenes. Y en este caso, la motoneurona inferior o la motoneurona anterior va a decir, ajá, yo aumento el tono muscular y aumento los reflejos. ¿Por qué? Porque la médula espinal es el centro de los reflejos y que sin control superior también va a aumentar el tono muscular. Entonces, ¿maneja el tono muscular? Sí, porque está manejando, no se olviden, a las motoneuronas gamma y mediante las motoneuronas gamma está estimulando a los usos musculares y los usos musculares son los que se encargan de mandar los impulsos necesarios para mantener semicontraído a los músculos, lo que se llama tono muscular, y están regulados por la médula espinal. Entonces, los reflejos, el tono muscular, ¿no? Y los movimientos que puedan realizarse siempre van a estar bajo regulación de centros superiores. Pero si tenemos aquí un caso, digamos, un traumatismo encefalocraniano o un accidente vascular cerebral donde los centros superiores no están funcionando o están dañados, entonces es como que la médula espinal se libera y aumenta el tono muscular produciendo hipertonía, aumenta los reflejos produciendo una hiperreflexia y haciendo aparecer un signo patológico que es el signo de Babinski. Vamos a ver cuál es ese famoso signo de Babinski. Cuando nosotros estimulamos la planta del pie, como se ve en el dibujito de la izquierda, normalmente lo que se va a obtener es una flexión plantar, ¿no? Es decir que en el centro, el dibujito de abajo, vemos que es negativo, el Babinski es negativo, por eso está con esa señal. Entonces, se produce una flexión de los dedos, ¿no? Ahora, este signo de Babinski es normal hasta los 2 primeros años de la vida. ¿Ve por qué? Porque está regulando todavía el sistema extrapiramidal y todavía el piramidal, el córtico espinal, no está totalmente mielinizado para eliminar este reflejo. Entonces, vuelvo a aclarar. El reflejo de Babinski es normal, es normal hasta los 2 primeros años. ¿Por qué? Porque todavía la vía piramidal no está completamente mielinizada. Lo que quiere decir que el sistema extrapiramidal que nosotros hemos visto antes es el que está comandando, ¿no? Está comandando. ¿Se acuerdan del fascículo córtico, rúbrico, espinal? Que era bastante importante. Hasta que va a funcionar, que va a tener un rol protagónico
hace que la vía córtico-espinal esté completamente mielinizada. Una vez que está mielinizada, la vía piramidal toma el control y la vía extrapiramidal, el fascículo córtico, rubro, espinal, se convierte en un fascículo accesorio a la vía piramidal. Entonces, ¿en qué consiste el reflejo de Babinski? Como ustedes ven, en el lado derecho, el dedo pulgar se dirige hacia arriba. Y aquí nos está señalando a nosotros que la vía piramidal está dañada y como la vía piramidal comienza a nivel de la corteza, nos está señalando un daño superior. ¿Ya? Entonces, vuelvo a poner esto, ¿no? Si tenemos un daño a nivel de estructuras superiores, vamos a tener una parálisis vertical, una hipertonía, una hiperreflexia y un signo de Babinski positivo. ¿Qué señala esto? Que la vía córtico-espinal, que la vía piramidal está dañada en algún segmento, es que está dañada en algún segmento. Puede ser que sea en la propia corteza cerebral o en otra, dependiendo del daño que haya sufrido, pero hay un daño donde no está funcionando, donde no está regulando la motoneurona superior. Por lo tanto, la médula espinal se libera y aumenta los reflejos, aumenta el tono muscular, y como no está presente en la vía piramidal dentro de características normales, entonces vamos a tener un signo de Babinski positivo porque está comandando el sistema extrapiramidal. Y nunca se olviden que la parálisis es de tipo vertical. Brazo y pierna, miembro superior y miembro inferior de un hemicuerpo dependiendo del sitio de la lesión. ¿Qué pasa ahora si tenemos una lesión de la médula? Hemos dicho que va a haber una parálisis de tipo horizontal, ¿ve? Que va a depender del segmento de la lesión. Si hay un daño en el cuello, como se ve aquí, va a haber una cuadriplegia, una tetraplegia y una parálisis completa por debajo del cuello. Si hay una lesión en cervical 6, va a haber parálisis parcial de brazos y piernas y parálisis parte baja del cuerpo. Si hay una lesión de T6, del nivel T6, torácico 6, va a haber una paraplegia y parálisis por debajo del tórax. Y una lesión L1 con una paraplegia, que es la parálisis por debajo de la cintura. Entonces, el segmento medular es el que te está señalando el sitio de la lesión, el sitio donde está presente el daño. Y vamos a tener una parálisis de tipo horizontal en ambos miembros inferiores, ambos miembros superiores. Va a haber una hipotonía, porque la que está dañada es la médula, ¿no? La médula, que es la que con el sistema gamma está regulando el tono muscular. Y va a estar dañado, como está dañada también la médula, los reflejos van a ser menores, va a haber una hiporreflexia, porque el centro integrador de los reflejos, no se olviden, es la médula espinal. Todo está bajo el comando del cerebelo, ganglios basales, corteza cerebral, sí, pero el centro integrador de los reflejos está a nivel de la médula espinal. Y va a haber un signo de Babinski negativo. ¿Por qué? Porque no tenemos daño de la vía córtico-espinal, es decir, de la vía piramidal. Listo, estamos allá. Muy bien. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna cosa, si he entendido, porque aquí termina la clase de hoy.